En el último tercio del siglo XVIII, las autoridades de la Nueva España se dedicaron a reformar el centro de la Ciudad de México. La decisión no fue casual. La Plaza Mayor, enmarcada por la catedral, el Palacio Real y el edificio del Cabildo, se había convertido en un espacio que, por sí mismo, representaba la riqueza material y moral del reino entero. Se hicieron obras para renovar el viejo empedrado, en las que, por cierto, aparecieron enterradas las dos grandes piedras talladas en la época prehispánica que se conocen popularmente como la Coatlicue y el calendario azteca. Y en el centro de la plaza se levantó el monumento público más ambicioso construido hasta entonces en América, la escultura de Carlos IV montado a caballo. Tan importante era la Plaza Mayor desde un punto de vista simbólico que en la proclama publicada por el virrey Branciforte para anunciar la gran fiesta que organizó para inaugurar la escultura ecuestre, aseguró que lo único que le faltaba a los habitantes del reino para colmo de la felicidad común era una estatua grandiosa y bella de su benigno y venturoso príncipe. Al parecer, el pueblo mexicano quería algo más que coronar su plaza con una escultura, porque 10 años después estalló la revolución que conduciría a la independencia del país. Pero la ciudad y su Plaza Mayor no perdieron su importancia simbólica, y en la forma en las que fueron representadas durante el siglo XIX por científicos y artistas se cifran maneras de concebir a México que han desaparecido para siempre. Las multitudes son los protagonistas de las primeras imágenes de la plaza pintadas después de la independencia. Una animada vista anónima del día de la jura solemne de la independencia, el 27 de octubre de 1821, en donde se puede ver el templete de madera con el que se ocultó la estatua de Carlos IV y la curiosa vista de la Plaza Mayor firmada por Octaviano d'Albimar, un militar francés que en 2 ocasiones intentó hacerse del gobierno del país. El cambio de régimen atrajo al país a un gran número de extranjeros, entre ellos a varios pintores especializados en un género que empezaba a ser muy popular en Europa: el paisaje. Uno de los primeros fue Johann Moritz Rugendas, quien acabaría recorriendo todo el continente americano emulando a su amigo el Barón de Humboldt. De él son los primeros paisajes del Valle de México pintados directamente del natural. Sin embargo, pocos mexicanos vieron sus bocetos, porque fue expulsado del país por participar en un golpe de Estado. A diferencia de la ciudad, que fue representada en muchas ocasiones por los pintores coloniales, el Valle de México como tema pictórico fue un descubrimiento de los paisajistas formados en Europa que visitaron el país en la primera mitad del siglo XIX. La primera litografía del Valle de México apareció hasta la década de los 30 en el libro Voyage pittoresque et archéologique du Mexique, con ilustraciones de Carl Neville. Neville no fue pintor sino arquitecto, y a su llegada a México en 1829 intentó ganarse la vida con su profesión,
pero fascinado por las civilizaciones prehispánicas, hizo varios viajes al interior de la República en busca de ruinas y antigüedades, y en 1834 regresó a Europa con una extensa colección de dibujos con la intención de editar un álbum, interesando de inmediato a Alejandro de Humboldt, quien redactó la introducción y escribió un artículo en 1835 promoviendo el proyecto. La primera edición del Voyage Pittoresque apareció en París en 1836. Su impresión fue compleja. Participaron 12 litógrafos de 3 casas impresoras. Sabemos que el álbum tuvo en México un éxito inmediato porque en 1838 empezaron a aparecer imágenes en revistas y un año después, un conocido impresor de la Ciudad de México había hecho una copia del álbum completo que vendía sin autorización. El álbum, que contiene escenas costumbristas, reproducciones de objetos arqueológicos, paisajes selváticos y vistas de ruinas y ciudades, incluye una estampa que lleva por nombre Valle de México. El primer párrafo del texto descriptivo que la acompaña no podía ser más grato a los oídos de los mexicanos. No existe un escenario más grandioso y digno para la capital de un gran imperio que el Valle de México. La vista está tomada desde un balcón del edificio del arzobispado del pueblo de Tacubaya al poniente de la ciudad. En el plano más lejano, una cadena montañosa de poca altura enmarca el valle. La ciudad aparece al centro de la composición delante del lago de Texcoco. A la izquierda se incluyen 2 lugares muy representativos del valle, el Cerro de Chapultepec con su castillo y más atrás la Basílica de Guadalupe. A la derecha, en primer plano, aparece la iglesia de un monasterio franciscano, y más cerca, como para agradar a Humboldt, algunos ejemplares característicos de la vegetación del valle. La litografía, sin embargo, no hace justicia al texto descriptivo que la acompaña. Difícilmente hace pensar que la vista del Valle de México era una de las más grandiosas y pintorescas de la naturaleza. El primero en reconocerlo fue el propio Nebel, quien a manera de disculpa incluyó en el álbum una lámina con el título de Vista sobre los volcanes de México desde el pueblo de Tacubaya, explicando en el comentario que había intentado en el primer paisaje del Valle de México, visto desde el mismo pueblo, incluir las 2 magníficas montañas de nieve que lo dominan todo y le dan un carácter imponente al valle. Pero la cosa era imposible a menos de hacer un panorama. Pocos años después del primer intento que, como hemos dicho, su propio autor reconoció fallido de representar el Valle de México, Pedro Gualdi, un pintor y grabador modenés que había llegado a México como escenógrafo de una compañía de ópera en 1835, intentó hacer lo mismo con la ciudad. En 1839 imprimió un álbum de 12 estampas con el título de Monumentos de México, en donde reprodujo varias vistas de edificios que en su mayoría ya había pintado al óleo. La publicación tuvo un éxito inmediato, y al año siguiente Gualdi ya trabajaba en una segunda edición. A las élites mexicanas les impactó ver retratados los centros del poder político, eclesiástico y cultural en perfecta perspectiva. La ciudad misma constituía un monumento, y cada uno de sus edificios característicos, densos en asociaciones y recuerdos, funcionaba como un referente de la historia de la ciudad. No es casual, por tanto, que después del éxito de su primer álbum, Gualdi realizara primero al óleo y luego en litografía 4 vistas panorámicas de la ciudad.
La ciudad seguía representando para las élites mexicanas un símbolo de identidad nacional y de orgullo cultural en un momento político tenso por la inminente incorporación de Texas a la Unión Americana, pero de engañosa paz que permitió al gobierno de Santa Anna proponer reformas a la Plaza Mayor en aras de la modernización urbana. En 1843 se demolió el centenario Mercado del Parián y se proyectó la construcción de una columna de la Independencia. A Gualdi se le encargó un óleo que representara la futura plaza, del que el artista aprovechó para hacer una litografía que puso en venta de inmediato. Irónicamente, sería el propio Gualdi quien 4 años después produciría una de las imágenes más dolorosas para un mexicano del siglo XIX, en donde la bandera estadounidense ondea en la venerada Plaza Mayor de México y en el centro se puede ver lo único que llegó a construirse de la esperada columna de la Independencia, el basamento o zócalo. Desde que Cortés fundó su ciudad sobre las ruinas de Tenochtitlán, ningún ejército invasor había pisado la Plaza Mayor de México. La entrada de las fuerzas del general Scott el 14 de septiembre de 1847, recreada en esta litografía por Carl Neville, quien fue testigo de los acontecimientos, quedó marcada en la memoria de los mexicanos. Significativamente, a partir de ese día, la plaza empezó a conocerse simplemente como el Zócalo, y su imagen no se utilizó más como símbolo de la nación. Durante los años previos a la guerra entre México y Estados Unidos, la Academia de San Carlos experimentó un período de renovación sin precedentes. Se reformaron los estudios teniendo como modelo a la Academia de San Luca. Se hicieron venir de Italia maestros para dirigir los diferentes ramos y se instauraron exposiciones anuales, la primera en plena ocupación estadounidense. El último profesor en llegar fue Eugenio Landesio, que se contrató en 1855 para hacerse cargo de la enseñanza del ornato, la perspectiva y el paisaje. De origen piamontés y desde muy pequeño residente en Roma, Landesio se preciaba de ser un pintor teórico y práctico. Se formó frecuentando a los pintores de paisaje del norte de Europa que trabajaban en la ciudad, particularmente Johann Christian Reinhardt, quien renovó el paisaje romano combinando la precisión naturalista de la escuela de Leipzig con la vocación narrativa del paisaje clásico. 6 meses después de la llegada de Landesio a México, una revolución terminó con el régimen conservador que lo había contratado y promovió una nueva constitución liberal y anticlerical, cuya promulgación condujo al país a una guerra civil que terminó en 1861 con la victoria de los liberales al mando de Benito Juárez. De inmediato se aplicaron las leyes de la nueva Constitución, que incluían la exclaustración e incautación de los bienes de la Iglesia. Landesio había incorporado la tradición mexicana de paisaje urbano a su método de enseñanza, pero esta vez sus alumnos no retrataron edificios monumentales, sino conventos en proceso de demolición. La ciudad se transformaba, dejaba de ser un reducto inamovible de la memoria colectiva y con el avance de la modernidad y el progreso decaía también la tradición mexicana de pintura urbana. En 1862, el ejército francés invadió México.
y 2 años después se coronaba a Maximiliano de Habsburgo como emperador. El gobierno de Juárez y sus tropas se replegaron a la provincia e iniciaron la resistencia que terminaría con el derrocamiento del imperio en 1867. Al triunfo de la República, Landecio estaba seguro que sus días en México estaban contados. Había tenido una relación cercana con el emperador y como funcionario público se había negado a firmar las leyes de reforma. Sin embargo, en la improbable mano del artista italiano, conservador y ferviente católico, los ideólogos liberales que llegaron al poder vieron la posibilidad de construir por fin un verdadero paisaje nacional. Y en la primera exposición de la Academia bajo la República, el director Ramón Isaac Alcaraz, un escritor cuya obra más popular era precisamente un largo poema histórico sobre el Valle de México, colocó un cuadro alegórico de la Constitución de 1857 junto a El Valle de México desde el Cerro del Tenayo, de Eugenio Landecio. Landecio resolvió el problema compositivo que había preocupado a Nebel, eligiendo un punto de vista que ningún pintor había utilizado hasta entonces: la cima de un cerro al noroeste del valle, lo que le permitió incluir los 2 volcanes nevados, mantener a la ciudad en el centro de la composición y con un semicírculo de montañas que parece extenderse fuera del cuadro, producir la sensación de una cuenca cerrada. Por fin los intelectuales mexicanos tenían una representación monumental del valle que correspondía a sus expectativas. Al Valle de México, escribiría Justo Sierra, lo traduce mejor el pincel de Landecio que las palabras de un poeta. Landecio incluyó también detalles que hacen eco de los significados simbólicos que los liberales que llegaron al poder con Juárez le atribuyeron al Valle de México. Por un lado, minimiza los sitios asociados al clero y a los 3 siglos de colonia simbolizados por la ciudad misma. Y enfatiza, en cambio, el pueblo de Tenayuca y su pirámide, que muy al contrario de la terminada edificación que aparece en el cuadro, era apenas un montículo de escombros. La fundación de Tenayuca se asociaba al mítico Xolotl, el primer conquistador nahua de la región, a quien el propio Alcaraz había descrito en su poema histórico sobre el Valle de México como conquistador y político diestro. Atributos que se asociaban al gobernante de origen indígena que el 15 de julio de 1867 había entrado triunfante al Valle de México: Benito Juárez. La buena relación de Landecio con los liberales llegó a su fin 3 años después, cuando fue separado de su cargo por negarse a firmar las leyes de reforma. Su lugar como maestro y como paisajista predilecto recayó no sin dificultad en su talentoso alumno José María Velasco. En la década de los 70, los paisajes más ambiciosos de Velasco fueron precisamente representaciones panorámicas del valle inspiradas en el cuadro de su maestro. En 1873, pintó desde el norte de la ciudad el Valle de México desde el Cerro de Atzacoalco. En 1875, Velasco se movió más al oeste para pintar su Vista al Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel. Dos años después, en 1877, pintó también desde el Cerro de Santa Isabel otro paisaje de gran formato, que se conoció en su momento simplemente como Valle de México.
La ausencia de un primer plano acentúa la sensación de monumentalidad de la vista. No es casual que sea este el paisaje que los historiadores y críticos de arte de mediados del siglo XX eligieron como la obra maestra del pintor en su campaña de revalorización de Velasco, quien había sido menospreciado y olvidado por los modernistas. El cuadro, por supuesto, fue elogiado en su momento y representó a México en la Exposición Internacional de París de 1878, pero el valle como símbolo de la nación empezaba a ser insuficiente en la retórica nacionalista del México porfiriano. El nuevo símbolo sería el perfil que el país adquirió después de la derrota en la guerra con los Estados Unidos, que fue popularizado por el plano que realizó en 1858 el geógrafo Antonio García Cubas. Ese año, el mapa se expuso en la exposición anual de la Academia. No solo fue la primera vez que los mexicanos veían con precisión la nueva frontera con Estados Unidos, fue la primera vez que concebían al país con una forma definida, porque los límites norteños de la Nueva España y el primer México independiente fueron siempre ambiguos. No deja de ser significativo que la fantástica viñeta superior izquierda, que hacía las veces de descripción de toda la nación, no dejaba de ser una variante del Valle de México. A pesar del éxito de los valles de México de Velasco en las exposiciones internacionales, el paisaje del Valle de México ya no se utilizaría más en la pintura como símbolo inequívoco de la nación. En 1880, Ignacio Manuel Altamirano dijo: «No es solo el Valle de México, por decantado que sea, lo único que nuestro país ofrece a la ambición del paisajista y a la gloria del arte. Si persiste el señor Velasco en reproducir en sus lienzos hasta los últimos detalles del Valle de México, llegará a pintar, hasta durmiendo, los pirús, los álamos y las plantas herbáceas que los adornan. Pero sus vistas llegarán a cansar al público y hasta a él mismo. Habrá algún día en el que, arrojando su pincel, dirá: basta de tierra amarilla y tepozanes».